Un saludo, amigas y amigos que nos ven en el canal de mi amigo Carlos Guzmán. Es un gusto volver a estar aquí otra vez y hablar en esta ocasión sobre la historia de un personaje pues famoso y que hizo historia dentro de la pues ya vasta información de los contactados en el mundo. Vamos a hablar de George Adamski, un norteamericano de origen polaco, el cual se hizo famoso ya por los años 50, se empezó en el año de 1953, cuando pues teniendo él un puesto de venta de hamburguesas y hot dogs fuera del Observatorio Astronómico de Monte Palomar, pues empezó con estas historias de platillos voladores. Recordemos que allá en Estados Unidos desde el año de 1947 se tiene pues esa fiebre por la información de los objetos voladores no identificados, en ese tiempo conocidos como platillos voladores. Según la historia que he tenido oportunidad de investigar, George Adamski junto con algunas de sus amigas, algunas de las señoras que iban a comprarle hamburguesas y hot dogs, hicieron una expedición a lo que es el desierto allí en California y se adentraron prácticamente en el desierto. Tuvieron oportunidad de ver un objeto en forma de puro, de apariencia metálica, muy brillante, y de este bajó un objeto más pequeño, un platillo volador. Según lo que relataba George Adamski, es que este objeto bajó aproximadamente a 100 metros, él se acercó y del mismo platillo salió un ser prácticamente humano. Él lo describía como de unos 65 de estatura, cabello rubio y los ojos azules un tanto cuanto achinados, así lo afirmó él. Y es prácticamente el primer contacto que tiene él con estos supuestos seres de Venus que vienen a, pues ya desde ese tiempo se hablaba de la armonía en la humanidad, que deberían de tener cuidado con el manejo de la energía atómica, y de allí pues prácticamente surge el personaje, el contactado, George Adamski, ya que pues empieza a hablar prácticamente desde una entrevista que da para un periódico de ahí de California y se hace famoso a nivel de Estados Unidos porque ya muchos periódicos quieren entrevistarlo, inclusive hay alguna por ahí primera entrevista de radio donde él relata su experiencia y dice que sigue teniendo ese contacto con estos seres de Venus. Pero lo que nos llama la atención como investigadores es que George Adamski vino a México. Vino invitado precisamente por el entonces político, porque tengo entendido que ya no era presidente, Emilio Portes Gil, que prácticamente lo patrocina junto con la señora Cristina Rueda, si mal no recuerdo, y hacen sesiones, hacen pláticas aquí en México sobre su experiencia con estos supuestos seres de Venus y según lo que he investigado, y dándole su crédito al Ruiz Nogués, un investigador escéptico pero que hace muy buenas investigaciones, pues algunos investigadores de ese tiempo, como lo fueron don Pedro Ferri Santa Cruz, nuestro maestro, otro investigador de apellido Cosío y otro más que no recuerdo, que escribieron prácticamente los primeros libros de platillos voladores en México, asistían a estas pláticas, inclusive también otro investigador inglés de apellido Reed, que también habló sobre pues lo que platicaba George Adamski en esas pláticas de pues, sus supuestos encuentros con estos seres de Venus, y que supuestamente después él afirmaba, platicaba que había viajado en estos platillos voladores y que había visto el planeta Tierra. Lo que llama la atención es que describía prácticamente lo que 20 años después los investigadores, los astronautas, mejor dicho, relataban en sus viajes espaciales. Pero aquí lo que llama la atención es que
prácticamente desde que entró a México la primera vez, el gobierno mexicano tendió un cerco, tendió una investigación y lo estuvo checando en todos los lugares donde estuvo, y prácticamente se abrió un expediente sobre lo que él venía a hablar, ya que estamos hablando de 1954-55, pues el gobierno mexicano junto con el norteamericano tenían un control prácticamente de todas las personas que hablaban de temas que no eran muy comunes en ese tiempo. Y como les relato, George Adamski dio esas pláticas, y es indudable que algún agente de gobernación estuvo allí presente durante esas pláticas. En una nota periodística que encontré allá por la hemeroteca de la UNAM, pues encontré el dato de que en abril de 1955 vino a dar una de esas famosas pláticas aquí al Colegio de Geografía en México, y que el momento de él pues casi abordar el avión curiosamente de Mexicana de Aviación, que lo iba a llevar a Tijuana, pues dos agentes de la Dirección Federal de Seguridad lo detienen aquí en el aeropuerto y se lo llevan a las oficinas de Miguel Schultz, donde prácticamente le hacen una investigación, le preguntan qué es lo que está haciendo en México. Ellos afirmaban que esta detención era por los papeles que no estaban en regla del señor Adamski, pero indudablemente conociendo pues la historia del espionaje en México y de cómo maneja el gobierno este tipo de situaciones, es indudable que era un personaje con un punto rojo en la cabeza que llamaba la atención del gobierno mexicano por lo que estaba hablando, ¿no? Estos supuestos encuentros de George Adamski con estos seres de Venus. Y recordemos que en México desde el año de 1950 hubo una gran oleada de avistamiento de objetos voladores no identificados, llamados en ese tiempo platívolos, volívolos, buques voladores, y que en el año del 55 pues también hubo muchos reportes dados a conocer por el periódico La Prensa. Es indudable que el gobierno mexicano tuvo un interés en especial sobre George Adamski y las pláticas que vino a dar en México. Pues continuando con la historia de este personaje, pues cómo le podemos llamar, un tanto cuanto misterioso, un tanto cuanto pues raro, porque dentro de lo que él platicaba, muchas de las cosas posteriormente se vinieron a cumplir. Inclusive en ese año de 1954 un niño allá en Inglaterra fotografió un objeto volador no identificado, un platillo volador que era muy parecido a los platillos voladores que Adamski tuvo oportunidad de fotografiar. Inclusive estas fotografías actualmente han sido analizadas y no se ha encontrado ninguna pues prueba de que hayan sido falsificadas. Por ahí algunos escépticos en Estados Unidos dijeron que esas supuestas naves eran tapas de botes de basura preparadas para que se vieran como platillos voladores. Pero por ejemplo en el caso de aquellos objetos en forma de puro muy grandes que fotografió allí en el desierto de California, pues no hay duda de que él fotografió cosas raras, ya que pues estaba en contacto con los astrónomos, tenía inclusive binoculares de gran potencia y tenía telescopios de gran potencia. Ahí es uno de los puntos en los cuales es creíble la historia de George Adamski. Volviendo a México, se tiene información de que él estuvo en 2 ocasiones en Chichén Itzá. ¿Por qué estuvo allí? Pues no lo sabemos, pero algo le llamó la atención, algo trató de investigar allí en Chichén Itzá, y es indudable que si en verdad tuvo ese contacto con estos supuestos seres de Venus, le dieron información para que fuera directamente a ver algo, a investigar algo allí
ya que recordaremos que hace aproximadamente un año y medio se descubrió que bajo la pirámide de Chichén Itzá hay un cenote, hay, pues se cruza un río por la parte baja. ¿Cómo lo sabían los antiguos habitantes de Chichén Itzá? Pues es otro de los misterios. Cabe mencionar también que él escribió 2 libros en su vida de contactado, más otros libros que tuvo antes, que fue de ciencia ficción. Allí los escépticos dicen que él tejió toda esta historia de que tuvo el contacto basado en esas historias de ciencia ficción que él había escrito allá por los años 40. Él era un hombre ya de edad, era un hombre de 64, 65 años, cuando empezó a hablar de esto. Llama la atención que lo llamaron prácticamente de varios gobiernos. Él fue invitado por el gobierno de Dinamarca, en especial por el jefe de la Fuerza Aérea de Dinamarca. ¿Por qué? No lo sabemos, pero es otro de los puntos que llama la atención. Estuvo también en Holanda, fue recibido por la reina Juliana, fue recibido por el príncipe Bernardo, que pues tuvo gran interés desde ese tiempo en los famosos llamados platillos voladores, y que un séquito de científicos holandeses lo estuvo increpando, preguntándole sobre su supuesto contacto con seres de Venus, y que por lo que se sabe él simple y sencillamente platicó su historia, no quiso entrar en controversia con los mismos. Otro de los casos que llama la atención que él vivió fue que lo invitó el Papa Juan XXIII, ya que Adamski, según relata en uno de sus libros, recibió un mensaje por parte de estos seres de Venus para hacérselo llegar al Papa Juan XXIII, y él fue recibido allá en Italia por este Papa, el Papa Bueno, que dicen por allí las investigaciones recientes que fue envenenado junto con otro Papa, Juan Pablo I, pero esa ya es otra historia. Pero lo que llama la atención es que el Papa Juan XXIII le otorgó la medalla del Vaticano a George Adamski, una de las cosas que es poco conocido. Aquí en México, uno de los escritores de origen español, si mal no recuerdo, de apellido Pérez, tuvo a bien realizar la traducción de uno de sus libros, del primer libro, el cual fue conocido y publicado aquí en México. Ese libro pues fue publicado, yo lo conservo, es un libro ya muy antiguo que prácticamente se está deshaciendo, y que posteriormente junto con Desmond Leslie escribió otro libro que se llama Cuando los platillos han aterrizado, y que hablaba prácticamente de todas sus experiencias con este contacto con seres de Venus. Otra de las características de las coincidencias es que él posteriormente conoció a este contactado Villanueva aquí en México, y Villanueva también decía que él había contactado con seres de Venus. Otra de las cosas que llama la atención, que concuerda ahí. Prácticamente pues es como un rompecabezas que vamos encontrando piezas y se van uniendo unas a otras. Como les digo, George Adamski era un hombre ya grande, de 64, 65 años. Desmond Leslie, con quien hizo este libro, cabe mencionar que fue piloto de la Fuerza Aérea Inglesa, fue nieto de, o sobrino, no recuerdo, de Winston Churchill, y que él también tuvo avistamiento de objetos voladores no identificados durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué esa conexión? Son cabos sueltos que vamos amarrando en esta historia tan interesante de George Adamski, una persona, un contactado que después de ya más de 50 años de haber muerto, pues sigue causando revuelo toda esta historia y todo este mundo que estuvo alrededor de él dando vueltas. Pues continuando con esta historia de
George Adamski, ese personaje pues misterioso, controvertido, que pues su historia estuvo muy ligada a México. Recordemos que la señora María Cristina Rueda fue su mecenas, fue prácticamente su patrocinadora en México. Ella patrocinaba con dinero y organizaba las pláticas, inclusive conseguía los lugares en este lugar de el Instituto de Geografía de México por parte de la UNAM. Allí se organizaban estas pláticas. Cabe mencionar también que Ismael Diego Pérez fue un español que junto con George Adamski tradujeron, bueno, él tradujo el libro al español, se publicó aquí en México, y otro personaje que también estuvo ligado fue Ian Norrie, un inglés que estuvo viviendo en México y que pues prácticamente él vendría a ser uno, ¿cómo le podríamos llamar? Un vigilante de los años 50, ya que él juntó mucha información que se publicaba en los periódicos de aquellos años y que le donó a Carlos Guzmán, que inclusive él fue hasta allá, hasta Coahuila, si mal no recuerdo, a recuperar todo ese, pues podemos decir, para nosotros que nos gusta e investigamos todo ese oro en polvo, en información OVNI. ¿Qué más les puedo decir de este investigador inglés que estuvo en México, que prácticamente fue amigo de él, estuvo presente en muchas de estas pláticas y que indudablemente el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines tuvo injerencia, tuvo el interés de qué es lo que estaba haciendo este norteamericano con esas ideas de seres del espacio y platillos voladores, que imagínense ustedes en aquel año de 1954-55, pues llamaba la atención de toda esa gente que ya leía los periódicos. Recordemos que el periódico La Prensa tuvo a bien publicar desde 1947, que fueron los primeros reportes que he logrado yo recuperar en la hemeroteca de la UNAM, pues todos esos reportes de avistamiento de objetos raros. Otra de las cosas que nos llama la atención y que han manejado pues algunos escépticos, que por qué se le enterró en el cementerio de Arlington. Pues para empezar, George Adamski perteneció a la caballería del ejército de los Estados Unidos. Por lo que se sabe, él estuvo patrullando lo que es la frontera México-Estados Unidos en aquellas incursiones de Pancho Villa. Indudablemente era un héroe de guerra y que se le tuvo que dar la importancia. Ha llamado también la atención por qué se enterró en el cementerio de Arlington. Cabe mencionar que él formó parte de la caballería del ejército de los Estados Unidos durante las incursiones que inclusive hizo Pancho Villa a territorio norteamericano. Indudablemente él fue miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y pues era innegable que fuera enterrado en un cementerio militar. Por esa parte, pues los escépticos han atacado mucho diciendo que lo que él platicaba eran mentiras, pero llama la atención eso de que fue enterrado con todos los honores, cabe mencionar, en el año de 1965. Y de ahí por ahí surge otra historia de que cuando Juan José Benítez fue a su tumba y sacó fotografías y las publicó en uno de sus 3 libros, aquellos, la trilogía que sacó allá por los años 70, de ahí sacó la idea para hacer posteriormente estas historias de El caballo de Troya. Es otra de las historias que se maneja por ahí. Pero indudablemente George Adamski es un personaje misterioso, controvertido,
porque muchas de las cosas pues eran prácticamente de cuento de Disneylandia, ¿no? Afirmaba que los venusinos vivían en un planeta lleno de bosques, con una temperatura similar a la que tenemos en los bosques mexicanos, y que sus ciudades eran prácticamente pues de historia de ciencia ficción. Actualmente sabemos que en Venus es imposible que haya vida, ya que las temperaturas son muy altas y prácticamente su atmósfera está formada por gases venenosos. Pero lo que llama la atención es esas fotografías que sacó de platillos voladores, de naves ya en forma de puro que posteriormente se pusieron en moda, y del interés que tuvieron tanto los gobiernos de Estados Unidos y México en especial, ya que la Dirección Federal de Seguridad indudablemente debe de tener un archivo sobre la vida y las pláticas que dio aquí en México el señor George Adamski, y que indudablemente deben de estar pues en el búnker del CISEN actualmente. Espero que esta plática sobre la vida de George Adamski haya sido de su interés, dando a conocer pues casos y datos que no se conocían de este famoso contactado norteamericano de origen polaco, George Adamski, quien murió en el año de 1960.